forma de prevenir esto, doctor? ¿O Sí, no? sí existe una forma de prevenir. Dígame. ¿Cuál es? Hemos dicho que los factores de riesgo son los que predisponen a la población a tener accidentes cerebrovasculares o... Y no hay que aguantar, porque Así no les es. aguantas a 3 días dolores de cabeza. Así Ahora, es. doctor Almerí, los síntomas tienen que venir, digamos, el dolor de cabeza, tiene que venir con los vómitos, con debilidad en las extremidades, problemas para caminar o se pronuncian de forma independiente. Es decir, tengo un dolor de cabeza fuera de lo común y yo tengo que estar alerta. Así es, no tiene por qué estar todo junto. Puede haber efectivamente dolor de cabeza y nada más. Es un dolor de cabeza Solo muy dolor de intenso cabeza. y es Que suficiente. no me calma ni con las pastillas, porque normalmente uno tiene dolor de cabeza, se toma las pastillas de Y pasa. siempre y pasa. En Pero este caso no pasa. Todo lo contrario, pasan los minutos y se aumenta la intensidad. Guau. Entonces, podría pasar que ocurren todos los síntomas que usted está viendo en pantalla. ¿Me están escuchando? Sí, el micro, no sé. Sí, un poco cortado. Todos los síntomas que ven en pantalla o podría ser aislado, dolor de cabeza, vómitos, debilidad en extremidades y problemas para caminar también, doctor. Sí, porque tienen problemas para el equilibrio, no pueden sostenerse en una marcha recta o también tienen debilidad de los músculos y no pueden caminar. Wow, el peor dolor de cabeza. Ahora, Vamos con el micrófono. sí, doctor Almerí, ¿hay una prueba que se le puede hacer para una persona en casa saber que podría estar sufriendo un infarto cerebral, digo yo, de repente alguna especie de test, decirle camina derecho, párate en un solo pie, mantén tu equilibrio? ¿Hay algunas cosas que podemos hacer en casa para detectar un posible infarto cerebral? No, en la casa no hay una prueba para poder hacer. Basta recordar estos síntomas, un dolor de cabeza, el peor dolor de cabeza peor. de mi vida, así es, que puede haber náuseas, que pueden haber vómitos. En el caso de los vómitos se asocian más a vómitos intempestivos, es decir, son vómitos que no están precedidos de náuseas. Que no es porque algo te cayó mal Así o es. comiste, sino que aparece el vómito. Entonces hay que acudir de emergencia al hospital. Así es, perdón. Hay otro Interesante. tipo de infarto, hay dos. Ya hablamos del hemorrágico. ¿Y cuál es el isquémico, doctor? Es aquel en el que la arteria cerebral no se va a romper, solamente un trombo o coágulo va a tapar la arteria, la luz de la arteria, y entonces la sangre ya no va a pasar. Por ejemplo, si se tapara aquí, ya no pasa la sangre y este sector del cerebro se queda sin sangre por 5 minutos y va a morir. Como acá, mire, ahí está el trombo. 5 minutos, no, eso Ahí es- está. eso Y es ya la Y sangre muere. no avanza y el cerebro Y el daño es irreversible, me es imagino. irreversible. Claro, el daño, imagínate el irrecuperable. oxígeno y la sangre. Doctor Almerí, el daño sería irreversible. ¿hay uno peor, hay uno menos agresivo o ambos son iguales de terribles, de duros? El más frecuente es el ACV isquémico, el menos frecuente es el hemorrágico. Los dos en realidad son muy severos. Mire, le voy a dar ¿Los un dato síntomas son igual para los dos? para los dos. Le doy un dato. Dígame, De doctor. cada 5 accidentes cerebrovasculares, 1 muere. 2 quedan con secuelas y 2 se recuperan. ¿Tiene algo que ver, doctor, disculpe, con la edad quizás, el Sí. resultado? Porque hay gente, yo conozco personas que les da a los 30 años, entonces, y a otras, por supuesto, como usted dice, grave a partir de los 60. ¿Tiene algo que ver en el final, digamos? ¿Se Sí. puede recuperar una persona más joven de un ACV o no tiene nada que ver la edad? Sí tiene que ver. Los más jóvenes logran recuperar a veces incluso al 100% la funcionabilidad, la hemiplegia, la hemiparesia, recuperan la audición, recuperan la visión, recuperan el habla, versus la persona mayor. La persona mayor lo más probable es que no recupere, incluso va a haber alteración del pensamiento, van a haber cosas que ya no van a recordar. Qué lástima. ¿Y el género, doctor Almerí, es más, las estadísticas qué nos dicen? ¿Esto le da más a mujeres, a hombres o a ambos por igual? A ambos por igual. ¿Existe una forma de prevenir esto, doctor, o Sí, no? sí existe una forma de prevenir. Dígame. ¿Cuál es? Hemos dicho que los factores de riesgo son los que predisponen a la población a tener accidentes cerebrovasculares o infartos. ¿Cuáles? En el Perú, el más importante, hipertensión. Entonces, ¿qué hay que hacer? Usted me pregunta, ¿cómo lo prevengo? Controlando mi hipertensión arterial, controlando la glucosa, ¿no? Por la diabetes, controlando el colesterol en sangre, haciendo actividad física, controlando mi peso. La obesidad, en todo Así caso, es, entonces un porque estos factor de factores riesgo. tienen que ver directamente con la aparición del infarto cerebral. Qué importante, escuchemos al doctor, al médico que dice que eso se puede prevenir, por supuesto, no teniendo una vida sedentaria, haciendo ejercicio, controlando la glucosa, controlando el colesterol. La presión. A ver, tenemos una pregunta que dice, doctor,
¿Qué hacer si una persona está sufriendo un episodio de ACV en estos momentos en su casa? ¿Qué hacer? Sí, hay que llevarlo a la emergencia del hospital más cercano porque allí va a ser muy importante que le hagan una resonancia magnética para definir el diagnóstico e iniciar el tratamiento. Lo más temprano posible, doctor. Lo más porque- temprano. Y es muy común escuchar y saber que alguien en casa tiene la presión alta. ¿Les ha pasado que dicen, mi mamá sufre de la presión Sí, alta, mi mi papá. papá tiene la presión alta? En tu caso, Papá, Edson. sí, los dos. Papá, Y mi mira, mamá. Sí, mira lo a mí me ha peligroso dado, que es, a mí me ha ¿no? dado ¿Qué también. le ha dado? Le ha dado ¿Le ha infarto. dado? Sí, Ay, qué y de un pena. lado se ha quedado así ya un poquito ya. Qué pena, Edson. Así es, hemiplegia, a la mitad del Sí. cuerpo no le ¿A qué edad responde. le dio tu mami? A mi papi le habrá dado a los 70 más o menos. Más o 4 años. Lo te decía, mayores de 65 años ya es factor de 35. riesgo. ¿Y a qué edad tengo que estar alerta? Porque una persona de 30 años normalmente se siente más tranquilo porque Así espera es. los 40 años. Pero ¿a partir de qué edad tengo que estar siempre alerta? Siempre alerta más de 65 años. Más Sin de embargo, 65. le voy a dar otro dato. En el Perú, o en el mundo en general, de cada 100 personas, 2 tienen aneurisma en el cerebro y no lo saben. Eso es una cifra mundial. Este ¿Y aneurisma no lo puede- saben? No lo saben. ¿Y este aneurisma puede crecer y luego reventarse? Sí. ¿De qué va a depender? ¿De Del qué? control de la presión arterial. Doctor Almerí, ¿y ese aneurisma del que hablamos es lo que mucha gente en casa le llama pequeños infartos cerebrales también? ¿Podría No. ser eso o es otra cosa? Así es, eso es otra cosa. La aneurisma cerebral, que 2 de cada 100 en el Perú lo tienen, es que la arteria cerebral, un pedacito de la arteria comienza a inflarse como un globo. Este crecimiento de la arteria puede devenir en que se rompa y pueda haber un infarto cerebral hemorrágico, sí. Pueda que se quede así sin romperse también. ¿De qué depende? De que controle su glucosa, su presión, Y su no Y peso. además el Interesante. tema de la salud, doctor, porque también la salud mental es tan importante, el estrés, la preocupación. Absolutamente. Las madres, digamos, siempre estamos con un tema. Estoy segura que en la casa está diciendo, Pensando. estoy viviendo un problema que me está atormentando tanto que me duele la cabeza, que me duele la presión. Eso también es importante Absolutamente, controlar. absolutamente. O sea, tiene mucho que ver el estrés, lo llaman el monstruo silencioso del siglo XXI, El está estrés. afectando mucho porque el estrés hace que la presión arterial suba y esta presión arterial dilata más ese aneurisma cerebral y lo puede llevar a romper. Doctor Almerí, en el caso de nuestra queridísima Yola Polastris, que como dijo Ethel, sigue su situación, sigue siendo la misma. Ella en el 2018 tuvo un aneurisma. ¿Esto tiene que ver con el infarto que ha sufrido ahora o son casos totalmente aislados? No, podría tener que ver. Lo que pasa es que estamos esperando que la clínica del reporte podría tener relación, sí, podría tener relación, como tiene seguramente relación con una hipertensión que ella misma nos ha contado, ¿no? Una hipertensión arterial desde los 22 años, más o menos 50 años de hipertensión Ah. arterial, larga presión data, alta. y eso sí que tiene que... Pero no se le hace mucho caso, ¿no? Brunel, en tu casa, por ejemplo, ¿hay alguien, conoces a alguien Mi con papá, presión alta? mi papá es hipertenso desde muy joven y toda mi familia, mi abuelo, Jóvenes, papás, ¿no? sí, súper jóvenes. Mi papá tiene 50 años, pero a los 40 le detectaron hipertensión, pero él se trata. Él Claro. se trata, toma sus pastillas que le ha mandado el médico. Esa Pero es, siempre esa es está la alerta, idea. ¿no? La hipertensión arterial se controla. Hay medicamentos, los baratos o los caros controlan igual. Entonces se requiere mucha responsabilidad. No es un problema de Precisión. dinero para poder ¿Y cómo controlar saber, en la todo caso, que hipertensión tengo la arterial. presión alta? De repente, una reina que nos está viendo no ha visitado una clínica, un doctor, porque no ha sentido la necesidad de irse a un hospital, a una posta, porque dice, bueno, me siento bien. Sin embargo, podría estar teniendo la presión alta. ¿Esto puede suceder o no? La hipertensión arterial en general no da síntomas. ¿Qué ¿Cómo cosa? saber? Entonces, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo es eso? ¿Cómo me entero? La única manera de enterarse es tomándose la presión arterial. Ah, Hoy existen Los aparatos esos que... sí, tensiómetros, incluso de muñequeras. Sí. Precios Tomándome económicos. la Mi presión, papá lo pero lleva a hay- todos no hay lados. síntomas. A todos Y lados. esto, doctor, por ejemplo, a veces uno está estresado y el ojo te tiembla. ¿Es presión alta o no? Podría ser, como también podría ser una sensación de estrés o de ansiedad. A mí me pasa mucho eso. A mí el también. ojo me Ojito. tiembla también. El Es estrés, estrés, pero me he ahí quedado debo de acudir asombrada. a las personas que están viendo el programa, si sienten estos síntomas de estrés, de repente el ojo les tiembla, acudir al hospital, medirse la presión. Es muy importante porque, repito, la hipertensión arterial no da síntomas, solo da síntomas en la parte final, es decir, más o menos después de 10 años, cuando ya ha afectado órganos como el riñón, Importante corazón. tenerlo el día de hoy. Estamos tratando el tema porque tenemos que saber todo lo que tú necesitas saber sobre el infarto cerebral. Entonces, vamos con una pregunta, doctor. ¿Cuáles son las secuelas de un accidente cerebrovascular? Mire, el infarto cerebral es catastrófico. Deja, por ejemplo, la Catastrófico. mitad del cuerpo que no te obedece, nosotros lo llamamos hemiplegia. O que te obedece, pero de manera, con una fuerza débil, se llama hemiparesia.
Muchas personas pierden la visión, otros pierden el habla o no pueden entender lo que usted le habla, otros pierden la audición, la sensibilidad, Qué terrible. no sienten frío, calor.